Ah, ya Después pudiste de, cambiar el nombre. después de 5 contraseñas, múltiples mensajes y audios, y cambiar la contraseña finalmente, Rodrigo Sí, Logan está acá. acá Puede estamos. prender la cámara. Ahí, Hola, Estamos. listo. hola muchachos, ¿cómo están? Oye, ¿Cómo Bien, estamos? se bien, pasaron, gracias. gracias por la invitación y salió Gracias a ti trabajoso el tema. por la Cambiamos Rodrigo. 5 veces. ¿Cómo estáis, Joaquín? ¿Cómo estáis, Christopher? ¿Cómo está Borja? Bien, bien, gracias. Sí, Todo bien. oye, nunca haya tenido tantas. ¿Metía la contraseña? No, 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 no. Ya, pero ya estamos ya, chiquillos. Ya. Buenísimo. Oye, ya que estamos cortos de tiempo, Rodrigo, quería partir hablando así el hueso. Dele. ¿Cuál es tu razón principal para poder votar en contra? La razón para votar en contra. Punto rojo. Punto rojo, la principal razón es que el texto del 2023, que yo le llamo el proyecto, respecto a, a la garantía de los derechos fundamentales es más débil que la actual constitución, respecto a la garantía de los derechos. Esa es mi razón principal. Y voy a explicarlo. La palabra garantía desde el punto de vista jurídico, cuando tú hablas de una garantía, no, tiene una definición jurídica. Una garantía es una herramienta jurídica a través del cual tú puedes hacer efectivo del Estado tanto el acceso como la plenitud de ejercicio de un derecho reconocido. No basta solo con reconocerlo. Hay muchas veces que creen que porque el texto te reconoce el derecho a la vida, libertad, igualdad, etcétera, ya con eso basta. No. Tiene que además existir mecanismos en la misma normativa que protejan tanto el acceso como la plenitud de ejercicio. Ejemplo, por ejemplo, si ustedes van a leer la Constitución de la hermana República de Venezuela, van a ver que es un país maravilloso, lo que ahí dice. Pero cuando van a ver cómo se respetan esas garantías in situ, se dan cuenta de que no están garantizadas hacia la ciudadanía. Por tanto, es una mera declaración de intenciones. Acá el texto, insisto, el texto del 23 tiene cosas muy buenas, muy, muy novedosas además. Pero específicamente lo que dice en relación a los derechos tiene una protección más débil y voy a explicar por qué. La Constitución del 80, la Constitución del 80-2005, la actual, vamos a hablar así, reconoce 5 tipos de leyes. 5. Te dice que las leyes pueden ser interpretativas, artículo 66 de la actual Constitución. Te dice, mira, las leyes pueden ser interpretativas, pueden ser modificatorias, pueden ser de quórum calificado, pueden ser orgánica constitucional o pueden ser ley simple, ¿correcto? Y los quórum de aprobación de cada una de esas leyes distintas. Los quórum de la modificatoria y la de reforma, perdón, interpretativa y reforma son 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio. Los de la ley orgánica constitucional y las leyes de quórum calificado son la mayoría absoluta, o sea, el 50+1 de los parlamentarios en ejercicio. Y de la ley simple es mayoría simple, o sea, el 50+1 de los que vayan a la sesión, ¿correcto? El proyecto de nueva constitución reconoce este tipo de leyes. Dice, también reconoce las leyes interpretativas, las modificatorias de la constitución, reconoce las leyes de quórum calificado. Ya se elimina el concepto de la ley orgánica constitucional, sino que acá lo cambian por un concepto que se llama ley institucional. ¿Ya? Y queda el tema de la ley simple también. Los quórums son de reforma y interpretación 3/5. La ley de quórum y la ley institucional queda igual que la actual constitución en cuanto a quórum calificado y orgánica constitucional, o sea, mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio, 50+1, y la ley simple queda igual. Entonces alguien me puede decir, bueno, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en que la constitución actual reconoce los derechos y libertades de las personas en el capítulo tercero, el artículo 19, del 19 número 1 al 19 número 26. ¿Vale? Y que va a ir siendo el primero la vía, la igualdad ante la ley, la privacidad, la libertad de culto, conciencia, etcétera. Cosas que se repiten en el texto del 2023. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que para que tú le cambies en la actual constitución un derecho a las personas, tienes que modificar el artículo de la constitución. Por ejemplo, el artículo, si yo quisiera modificar el derecho a la libertad de reunión, que es el artículo 19, número 13, yo hoy tengo que ir a modificar el 19, número 13. Y la misma Constitución me dice que para modificar eso tiene que ser por 4/7, ¿correcto? En cambio, el proyecto de nueva Constitución establece en el artículo 74, letra R, que es materia de ley, la modificación o restricción de las libertades fundamentales y como no establece qué tipo de ley es una ley simple. Y lo dice la misma Constitución, el mismo proyecto del 2023 en el artículo 79. Por tanto, hoy día yo podría modificarle, bajo el proyecto de ley del 2023, podría modificar los derechos fundamentales de los ciudadanos por ley simple.
a diferencia de lo que es hoy día el proyecto, la constitución actual, que es por 4/7. Ese solo hecho, para mí ya es un hecho gravitante, porque los derechos de la ciudadanía son todos, o sea, el derecho a la educación, salud, vivienda, agua, saneamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es como el principal. Tengo otros más, pero desde el punto de vista ciudadano, creo que ese es el más peligroso. Artículo 74 del proyecto de nueva Constitución 2023, artículo 74, son materias de ley y específicamente la número R, la letra R, perdón, dice las que limiten o restrinjan los derechos y libertades fundamentales establecidos en esta Constitución. Eso es peligrosísimo, porque significa que por una ley Rodrigo, simple, digamos, Pero eso no es materia. ¿Por qué sería ley simple? ¿ah? ¿Por qué sería ley simple? Porque en materia constitucional, porque ahí tenéis que estar el artículo 79 del proyecto de nueva Constitución del 2023. ¿Ya? El artículo 79 es el símil del artículo 66 actual, que es el que establece qué tipos de leyes son. ¿Ya? ¿Vale? Entonces, dice que las normativas legales que interpreten los preceptos, y te dice, las leyes interpretativas necesitarán para su aprobación, derogación o modificación o derogación el mismo quórum que para la reforma, 3/5. El 2 Sorry, ¿el artículo 79 qué inciso? Para leerlo. eh, es el punto 79, número 4. Número 4. Aquí ¿De la actual hay Constitución? una O sea, de la propuesta? Porque sale las demás normas legales requerirán la mayoría de los miembros. ¿Esa? sí, Ya, perfecto. esa. Mira, hay una norma en el derecho público, donde dentro de lo cual está el derecho constitucional, solo tú puedes hacer lo que la ley te dice, ¿correcto? Sí. Por tanto, tú no puedes hacer, a diferencia del derecho privado, donde tú puedes hacer todo lo que no esté prohibido. porque la ley no prohíbe. Es Sí. correcto. Entonces, cuando tú haces una interpretación normativa, tú tienes que tener en claro esto. Si la ley dice que algo se regula por ley, pero no le pone un apellido a la ley, se tiene que entender que es ley simple. Porque cuando el legislador quiere que es por ley institucional, lo tiene que decir. Esto, por ejemplo, el Congreso de Chile se va a regular por una ley institucional. Y lo dice el proyecto del 23. Cuando hablamos de ley de quórum calificado también, es que tú no puedes presumir, porque si presumes, estás haciendo una diferencia en los quórum. Te voy a dar un ejemplo. En el artículo 122 a 125 del proyecto de nueva Constitución establece la reglamentación de las policías. Las policías, hoy día, Carabineros de Chile y la PDI, bajo el imperio de la Constitución actual, se regulan por ley orgánica constitucional. Es decir, tú para modificar algo de Carabineros o de la PDI, hoy día necesitas 4/7. Perdón, orgánica constitucional. Necesitas mayoría absoluta, o sea, el 50+1 de diputados y senadores en ejercicio. Si tú lees el proyecto de nueva Constitución 2023, dice que es por ley. Por tanto, yo hoy día podría modificar y cambiar a Carabineros por una ley simple. Pero es que Y alguien- yo entiendo el tema semántico, Rodrigo, pero Es que no. Aquí trato de hacer esto, y sorry, te doy la palabra al tiro. En las ciencias jurídicas, porque lo que uno estudia aquí esta intervención se hace por las ciencias jurídicas. En las ciencias jurídicas hay cosas que son interpretables y otras que son de la técnica. Es como decirle a un ingeniero, ¿sabes qué? Olvídate la matemática y relativicemos la matemática para que tú hagas el cálculo de un puente. El ingeniero te va a decir, no, 2 más 2 tiene que ser 4, porque si 2 más 2 son 3, relativizamos todo y al final mi ciencia se cae. Acá, en los temas jurídicos, específicamente en esto, hay reglas que son universalmente afianzadas. Hay conceptos que se entienden, que es un concepto unívoco y que no se discute, porque tú dices, una ley simple no es igual a una ley de quórum calificado, no es igual a una ley orgánica. Y esto que te estoy diciendo, y con esto termino, tú lo puedes ver refrendado en la norma transitoria número 2. Fíjate la norma transitoria número 2, que las normas transitorias para que la gente que nos está escuchando, todas las constituciones tienen un principio que se llama in actum, o en el acto, que dice que las constituciones entran en vigencia al otro día que se promulgan, a menos que la misma constitución establezca normas que difiera su cumplimiento. Por ejemplo, en la constitución dice, se va a acabar el Senado, hay un ejemplo, y al otro día que está promulgada se acaba el Senado, a menos que la misma constitución diga, no se acaba el Senado sino en 18 meses más. Fíjate que la norma transitoria número 2 es la que le da coherencia al sistema jurídico. Cuando habla de que todas las normativas actualmente... déjame buscarla, disculpa. Las Rodrigo normativas... Blaga, mira. Dígame. Mira, vamos punto por punto. Yo creo que hay muchos argumentos dentro de la lógica que se ha estado hablando del por qué ir en contra del proyecto constitucional. Y tú has sido muy duro en el sentido de tener una posición clara, de ir en contra, pero yo he visto muchos argumentos que me llaman mucho la atención en el sentido de decir, ya, a ver, hasta qué punto podemos, digamos, decir que ciertos argumentos son ciertos, no, y por eso que creo que lo explico un poco. Cuando tú hablas de que, por ejemplo, yo lo escuché en un programa en particular,
y tengo los extractos, tú hablas de que la constitución incluso, la propuesta constitucional incluso se podría considerar plurinacional por la palabra pueblo. No, pero es que, sorry, Chris, En pero conjunto, yo quería hablar del punto anterior en que dijo conjunto, Logan antes de poder pasar a Sí, eso. Sí, dale. es bien corto lo que yo quería decir. Es en solamente con- un ya, problema pero, de... ya, dale, Sí, te después voy a lo dejar de, el punto al tiro, pero es para ir parte por parte, para hacerlo más esquematizado. dale, dale, dale. A ver, el artículo 74 habla de las materias de ley, pero no se referirá a las materias de ley en general. Yo entiendo lo que usted va cuando dice que solamente se pueden regular materias que están definidas por la misma Constitución, o sea, solamente lo que está garantizado. Pero acá habla de materias de ley y más adelante usted dijo el 79, ¿no? Sí, No, no te decía usted, lo dices tú. sí, ¿No? dale, dime tú Sí, nomás, no, hermano, pues, no, tranquilo, tranquilo. ya me he retado 2 veces por decirlo usted. Dale. Sí, ya. Y el artículo Dice 79 te normas dice cuáles legales. son los tipos de leyes. Claro, pero se refiere a normas legales, en los 4 incisos, normas legales. Y en el 74 creo que era, habla de materias de ley. Y materias de ley supongo que me refieren a de tramitación de legislativa. O sea, también, No, si no, hablamos de, no, por no, ejemplo, no habla de en tramitación. materia Lo que te habla el ¿cómo? artículo 74 es una norma de clausura. Lo que te está queriendo decir es que en un sistema democrático con separación de funciones, hay ciertas materias que pueden ser reguladas por ley, y el mismo legislador lo dice. Y hay otras que pueden ser reguladas por ejemplo, la potestad reglamentaria del presidente de la República. Sí. Entonces, te dice, mira, estas materias en específico, por ejemplo, las materias de establecer las fuerzas de orden y mar, la codificación, la disposición político-administrativa del país, son de tal magnitud que tienen que ser reguladas por ley en la Casa de la Democracia. Eso es lo que te quiere decir. ¿Cuáles materias tienen que ser reguladas por ley de tal manera que si son reguladas por otra normativa de rango inferior, Sí. serían inconstitucionales? Eso es lo que quiere Es decir. que ese es mi problema. ¿Por qué se llega a ley simple? Está bien, sí, entiendo el punto, pero son materias de ley y perfectamente podría considerar la ley en general. ¿Por qué se llega a ley simple? Si eso es como... Ok. A ver, yo además ¿Dónde está entiendo la que no hay la razón? intención de haberlo puesto así. Si eso es como buscarle una quinta pata al gato. No, No, no lo hicieron para ponerlo ley simple en los derechos humanos, en los republicanos. ¿Por qué lo harían? ¿Por qué lo harían? Porque Sí. de hecho ese artículo no lo colocaron los republicanos. No se te olvide cómo partió este proceso. Este proceso parte, ustedes lo han dicho un montón en video y lo han dicho muy bien además. Que el proceso, bueno, ni siquiera vamos a hablar del origen espurio, que de ahí lo vamos a hablar del origen ilegítimo, al menos desde mi punto de vista, de este proceso. Pero fíjense que este proceso se conformó sobre la base de tres organismos. El comité de expertos, 24 miembros elegidos por los partidos políticos con representación parlamentaria, o sea, no por la gente. Por eso ahí, y como el Partido Republicano era nuevecito, tiene solo uno, Frontaura. Segundo, el Consejo Constitucional con 50 consejeros elegidos por las circunscripciones senatoriales, elegidos por la ciudadanía. Y tercero, el Comité de Admisibilidad, que le llamaban los árbitros, con 12 elegidos también por los partidos políticos con representación en el Parlamento. Quien escribe el primer texto, el anteproyecto, es el Comité de Expertos y después pasa al Consejo Constitucional. Esa norma viene del Comité de Expertos. Entonces, claro, Claro, tú me preguntas, yo aquí estoy elucubrando, esto sí que estoy elucubrando, porque te voy a responder un tema técnico primero, para poder cerrar mi argumento, y eso después por te favor. voy a responder algo que es mío, es mi opinión, ¿cachai? La primera, el tema técnico. Cuando tú me dices, pero ¿no será que cuando se refiere a materia de ley se puede referir a cualquier ley? Y ahí no, porque la Constitución establece en el mismo, la norma número 2 y actualmente en la Constitución en el número 5, 6 y 7, la supremacía constitucional. Y cuando habla de la supremacía constitucional hay un principio que se llama el principio de legalidad, que establece, dentro de otros, que Solamente se puede cuando hacerlo. tú tienes una ley, específicamente una ley, porque una ley es el resultado del trabajo del poder legislativo, de la función legislativa, tiene que ser preciso. O sea, cuando tú te regulas una materia, tiene que decir si la estás regulando por una ley orgánica, una ley de quórum, y si tú nada dices, es una ley simple. Si es materia de ley, es una ley simple. Y con eso lo que se hace es separar. Entonces, mira, fíjate que es tan cierto lo que yo te digo, que si tú lees el proyecto del año 2023, el proyecto de Constitución, cuando ha querido regular, por ejemplo, el Poder Judicial, ¿qué es lo que dice? Se regulará por una ley institucional. Cuando ha querido regular el Congreso, por una ley institucional. Cuando ha querido regular, por ejemplo, los derechos del sistema de educación y el sistema integral de salud, habla de ley de quórum calificado. Entonces la pregunta es, ¿por qué razón? Y aquí viene mi opinión, la mía, la de Rodrigo. Ujú. ¿Cuál sería la lógica de explicar que si el constituyente dijo estas materias van a ser reguladas por este tipo de leyes que tienen supraquórum, ¿cuál es la idea de que haya dejado y haya obviado o haya olvidado, como que específicamente el artículo 74R?
que es, y porque el 74R, si lo volvemos a leer, dice derechos y libertades fundamentales, o sea, no se está refiriendo a cualquiera, se está refiriendo a los derechos más importantes de las personas. Y me está diciendo que me los pueden cambiar por ley. Si realmente hubiesen querido dejar una garantía, tendría que haber dicho el 74R que toda aquella norma que modifique o restrinja los derechos y libertades fundamentales de los chilenos establecidos en la Constitución debe ser por ley de quórum calificado, por ejemplo. Pero no lo dijeron. Entonces, como no lo dijeron, es ley simple. Y eso para mí es complicado. Y de hecho eso se lo hicimos saber. Se lo hicimos saber durante la tramitación. ¿Y por qué es tan peligroso? Para mí, además, porque si tú lees el artículo de la nueva propuesta, el artículo 100 letra R, artículo 100 letra L de Logan, L, vas a ver que dentro de las facultades del presidente de la República está dictar decretos, reglamentos e instrucciones que crea conveniente. O sea, dice que crea conveniente para la implementación de las leyes. Eso no está en el texto de la Constitución actual, porque el que crea conveniente, o sea, si él cree que es conveniente, entonces él tiene una potestad que se llama la potestad reglamentaria autónoma del presidente de la República para dictar normas de rango inferior regulando elementos que son de leyes. Entonces, si tú, el constituyente, no dejó claro cuáles eran las materias de ley y cómo se votaban esas materias de ley, le estáis entregando un cheque en blanco al presidente. Entonces, por cualquiera de los dos lados del argumento que lo trates de abordar, es peligroso. Es que, mira, yo no entiendo, pero mi argumento respecto a eso se basa en dos cosas. En primer lugar, estoy de acuerdo en cuanto al principio de legalidad y todo eso, pero también hay que entender cuál es la orientación que tiene la norma. O sea, también hay que referirse a eso al momento de poder interpretarla, y es cierto eso. Cuando uno dice de que son materias de ley, podría tomarlo como abstracto, o sea, en general, una mirada un poco más holística. Todas las materias de ley, para poder reformarlas, solamente para poder garantizar qué materias van a poder ser sometidas a la legislación. Disculpa, te Partiendo por eso. sigo Y tu otra argumento. cosa, sería considerar Te sigo eso. tu argumento. Por eso insisto de nuevo, si es que realmente el Partido Republicano, que es súper valórico y súper de quórum calificado para todos los derechos sociales, realmente quisiese dejar la brecha abierta para que alguien se te meta por ahí, ¿por qué dejarlo así y no haber puesto una mayor regulación? Oye, hermano, esa es una excelente pregunta. De hecho, esa es la pregunta, desde mi punto de vista. Ahora yo te voy a hacer un contraargumento. Pensemos, yo sigo tu teoría de que ahí se habla a nivel genérico de leyes. Entonces, ahora viene la pregunta. Si yo quiero modificarle el derecho fundamental a un chileno, pensemos que gana el proyecto de nueva Constitución 2023, gane a favor, y yo mañana quiero modificarle uno de los derechos a los chilenos fundamentales, ¿por qué quórum lo voy a hacer? Por quórum, mayoría absoluta o mayoría simple. Porque esa respuesta no está dada. O sea, bajo tu argumento esa respuesta no estaría dada. Y obviamente, si yo soy de... A ver, y voy a poner un ejemplo. Piensa que yo quiero cambiar el derecho al sistema integral de salud. Y yo soy de la izquierda. Porque yo quiero un Estado más grande, quiero el tema neomarxista. Obviamente que yo voy a querer la norma que mejor me adapta, porque es la norma de materia simple. Versus los que están al frente, que van a querer que sea supraquórum. Y adivina cuál va a ser la interpretación que le va a dar la ley. Va a decir, no está establecido, el constituyente no lo señaló, por tanto es ley simple. Eso es lo peligroso. Y Pues eso, no. mira, ni siquiera estoy hablando, ni siquiera me estoy metiendo más allá en el tema de la progresividad de los derechos, que ahí también tenemos otro problema. Que también, ojo, la progresividad de los derechos también se va a ver por ley. O sea, imagínate el artículo 24. A ver, hagamos memoria. La gente que salió a la calle en el 18 de octubre, no estoy hablando de la gente que salió a romper cosas, no. Estoy hablando de los chilenos que hicieron el 1,5 millones la manifestación en Plaza Italia. Allá yo no vi carteles que hablaban de cambiar la nueva constitución, sino que lo que la gente se manifestaba era cambiar salud, vivienda, solo para terminar, Chris. pensiones. Con esto Dale, termino. Sí, Salud, vivienda, pensiones, agua, eso es lo que quería la gente, fíjate. Y esos 5 derechos, que es lo que te estoy hablando, que es lo que la gente quería, ahora el proyecto de nueva constitución dice que son progresivos. Es decir, tú no los tienes de manera absoluta, sino lo que los tienes en la medida que el Estado quiera, que el Estado pueda y que el Estado tenga. Artículo 24. Derecho a la educación, derecho a la salud, seguridad social. Ojo, seguridad social incluye las pensiones, pero mucho más. Porque las pensiones pueden ser de vejez, sobrevivencia, invalidez. También incluye las licencias médicas, incluye el fondo de cesantía, también incluye las prestaciones de salud, etcétera. Sorry, es bien corto. Estoy totalmente de acuerdo con eso. La única cosa es que estamos hablando al principio del live que un gran problema al momento de... Suele pasar, no digo que sea en este caso, pero suele pasar que cuando uno interpreta un artículo lo toma como tal y no toma en cuenta la referencia al respecto otro artículo. Dale. El artículo 214 quizás sea problema mío porque aún yo no lo investigo en profundidad, no llego a eso aún en la Constitución. Ya, vale. Pero dice inciso número 3. ¿Está ahí?
Estoy acá, lo tengo acá. Perfecto, ya. Antes de eso está el inciso número 2, que es importante como contexto. El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado, estamos hablando de reforma constitucional dentro de lo que están los derechos, necesitará para ser aprobado en cada Cámara el voto conforme de 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio. Después el inciso Ah, número 3. En lo previsto en este capítulo serán aplicables la tramitación de los sí, proyectos de reforma constitucional, reforma sobre formulación de la ley, debiendo respetarse siempre el quórum señalado en el inciso anterior. Tres sí, quintos. lo que pasa es que ¿Cómo ahí se complementa esto? quiero agregar valor a lo que tú estás diciendo, porque creo que hay un tema que falta desarrollar. ¿Por qué? Porque el artículo 74, que fue lo que me preguntaste cuando me dijiste qué es lo que más te parece grave, el verbo que ocupa el artículo 74 es modificar o restringir. Y el verbo que ocupa el artículo que acabas de leer es reemplazar. Entonces, perdón, reformar. Reformar. Son Ya, verbos pues, distintos. lo mismo. No. Cuando, No, porque vuelvo. Mira, he tenido normas que están yendo a lo mismo. Una norma, que es lo que yo digo en la interpretación que sí, es la sí, dale, lógica, dale. es para poder tramitar ciertas leyes. Habla de ley en general. Esa cosa es simple, sería cierta si es que no hubiese un artículo que lo complementara. ¿Cuál es el artículo que lo complementa? Artículo 214, inciso número 2. ¿Cachai? O sea, Ahí está tú me estás diciendo de que esa materia de ley que señala de que se pueden modificar o restringir los derechos y libertades fundamentales establecidos en la Constitución, tiene que ser, por el 214, tiene que ser por mayoría absoluta. ¿Eso? No, 3/5. Oh, perdón, sí, perdón, obvio. ¿Eh? Por 3/5. Porque es reforma constitucional, estamos hablando de la Constitución, Por eso, mecanismo pero de es reforma que constitucional, ahí está, 214. listo, entonces yo te voy a decir que eso es fantástico, yo estoy a favor de tu tesis, pero ¿en qué momento señala de que para qué el legislador, en este caso el constituyente, va a ocupar una norma donde va a ocupar un verbo que diga reformar, si en otro artículo habla de modificar o restringir? Porque ojo, cuando yo tengo un derecho, si ese derecho yo lo restrinjo en su acceso y ejercicio, yo no lo estoy reformando. Por tanto, no aplicaría, No, no aplicaría esa norma. No, pues yo reformo no, algo, porque el yo artículo reformo. 74 habla, nuevamente, habla de modificación de leyes en general de la Constitución. Cuando se habla Vale. respecto de la modificación, el mecanismo de modificación, 214 nuevamente, reforma constitucional, 3/5. 3/5. Y de hecho lo aclaró Natalia González, que era comisionada experta cuando estuvo en Ya. Estado Nacional, hablando de que todas las normas 3/5. Todas. También, y de hecho, especificó derecho humano. Especificó derecho humano. Bueno, yo te digo que esa interpretación la encuentro. Pero es que no hay interpretación en la norma, está ahí, el No, 214. pues que no, pero si Es yo el te la mecanismo estoy, de le- reforma. yo te la estoy leyendo, pues, amigo. Te la estoy leyendo. También, pues, Lo que, Rodrigo. entonces, tú me estás, pero escúchame, yo te la estoy leyendo. Y te estoy diciendo, te estoy explicando de que el verbo, mira, una cosa es lo que uno crea, uno es lo que uno le gustaría, y el otro es lo que es. Acá hay verbos, pues. Si los verbos, Es los igual verbos es son subjetivo, Rodrigo. Ese es el los punto. verbos son, no, Eso no, pero es que se trata de No, el pero tema de la deja- interpretación de un texto en sí, particular. lo que Porque creo pasa que es que Dale. A ver. yo me hago la pregunta porque aquí habla de reforma. Por tanto, el verbo es reformar. Y se entiende, pues, o sea, si algo se reforma, eso tiene que ser por el quórum que aquí establece. Pero cuando algo se limite o se restrinja, que son otros verbos, tienes que irte a la norma que habla de esos verbos. Mira, te voy a, te voy a, te voy a dar un ejemplo Limitar, para que veas restringir es lo reformar la peligroso. Constitución. Te voy a dar un Ahora, ejemplo de lo peligroso que puede llegar a ser el no tener establecido esto. pero si Para está que veas establecido. lo importante que es el lenguaje. En la Constitución 80-2005, en el capítulo 15, establecía que el capítulo 15 tenía el título de Reforma Constitucional. Y sin embargo, utilizaron ese mismo argumento para propender un proyecto, un proceso para reemplazar. La palabra reemplazo no es igual a la palabra reforma. Son dos verbos distintos de cosas que significan absolutamente. Entonces, cuando tú ocuparon esa norma, ¿por qué? Porque es una norma que quedó ambigua. Y como quedó ambigua, la ocuparon para poder reemplazar algo que solamente permitía reformar. Entonces, nuevamente te llego al argumento de que dejar eso sin una norma específica es Pero es que peligrosísimo. no está con la norma, pues, sí, nuevamente lo mismo. Yo estoy de acuerdo en eso. Si puede prestarse a interpretaciones que sean erróneas. Y es válido porque yo también pensé esos principios. ¿Sí? Pero si es que no hubiese una norma que puede ser un balance, te creería. Porque Ya. perfectamente podríamos Ok. modificarse derechos humanos por ley simple, por la misma razón que tú dices.
Y en realidad Vamos, lo que tú decís, explicar la vamos, calidad de eso. mira, vamos, Como vamos un a, artículo Cierra, vamos, complementario, cierra, vamos, eso se vamos a ir limita. Esa parte escúchame, general se espera, limita. vamos Esa a es ir la razón. cierra, contexto en Rodrigo, mano, Rodrigo, vamos, entonces, te tres propongo, segundos. Calma. Cierra, dale. cierra con tu último punto en base a este tema que se está hablando y después vamos cambiando de otros temas porque hay muchos argumentos que Oye, también sorry. queremos Voy a abordar buscar en un base a lo segundo que que has dicho. contigo. Vengo corriendo. ¿Sí? Dale. No, pues yo escucho para poder, ¿qué quiero hacer? Ah, ya, entonces puedo hablar yo, pues mientras que Sí, quieras. porfa. Y Ya, si nos vas Mira, diciendo el con- artículo para ir leyéndolo y sí, teniéndolo aquí. Sí. miren, fíjense que lo que estaba en la actual Constitución, en el capítulo 19, que es el de los derechos fundamentales, del 19 número 1 al 19 número 26, tiene su parangón en el proyecto de nueva Constitución 2023 en el artículo 16. ¿Correcto? Entonces, el 16 número 1, perdón, 16 establece todas las personas tienen derecho a la vida. ¿Correcto? Y dice, fíjate, la ley protege la vida. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a tratar de hacer? Te voy a tratar de decir que en todos los artículos de los derechos dice que está regulado por ley. Entonces, la pregunta que yo le hago a ustedes, ¿qué ley? Esa es la Ya. pregunta, es una pregunta retórica que yo le hago a ustedes Dale. para que podamos Mira, definir. Si ustedes me mira, dicen que es una Logan, ley de quórum calificado, yo te voy a mostrar artículos donde el constituyente dice, Rodrigo, esto se regula por ley de quórum calificado. Dígame. Rodrigo, ya, Escucho. vamos punto por punto. Mira, yo creo que Dale. en base a la interpretación que Ok. nosotros tenemos en base a un texto, es un texto constitucional. Por ende, ¿Sí? imagínate que hasta la propuesta rechazada había muchas interpretaciones al respecto, normas que eran, digamos, efectivamente muy claras. Pero hay otros argumentos que dentro de la discusión se ha venido dando, que yo los he escuchado y la verdad es que me han parecido bastante llamativos, pero para mal, en el sentido que, y entrando al tema desde ya, Borja, a lo que te establecía desde ya, decir públicamente que, por ejemplo, la propuesta constitucional que te están presentando ahora en 2023 ¿Mm? es una propuesta plurinacional, a mí ya me parece por lo menos llamativo y ya, yo insisto en algunos puntos y con el mayor de los respetos te lo digo, pero yo creo en el sentido de llegar a ver fantasmas donde yo por lo menos veo que no lo hay. Y ahí en el sentido, cuando tú hablas de una propuesta plurinacional, quiero que por lo menos nos expliques el por qué consideras que es plurinacional. La Ya. propuesta actual, ¿no? Voy a hacer, ni un problema, ni un problema. Y buena pregunta y te la Dale, nomás. agradezco. Sí, sí, buena. Harta Voy a gente hacer, voy a cree hacer que- primero, voy a hacer primero una reflexión preliminar muy cortita, muy cortita. No es lo mismo decir que es a decir que se puede transformar. El lenguaje, aquí lamentablemente el lenguaje construye realidades, pero muy fuertes. Am, Decir que alguien diga que este proyecto establece la plurinacionalidad, eso no es correcto, porque no hay ninguna norma que diga eso, a diferencia del proceso constituyente 2022. Y además tampoco fue lo que yo dije. Lo que yo dije, pues está grabado, así que por eso porque yo trato de cuidarme mucho Está lo que grabado, digo. Sí, pues está grabado. Yo me Tan trato de cuidar confuso mucho, con esa Kaiser. mucho lo que digo. Lo que yo dije fue lo siguiente. La constitución actual establece que la soberanía reside en la nación. Y esencialmente en la nación, y que se ejerce esa soberanía por el pueblo, a través de las elecciones y plebiscitos establecidos en la constitución y en la ley, y además por las autoridades que la misma constitución establece. ¿Correcto? Entonces, como esto estamos hablando de ciencias jurídicas, tenemos que irnos para atrás a entender qué es lo que es nación. Un grupo de personas unidas por vínculos históricos, culturales, sociológicos o idiomáticos son una nación. ¿Correcto? Cuando esa nación tiene un territorio determinado y se da una organización civil, esa nación pasa a ser un Estado. Cuando las personas que están adentro de ese Estado se llaman pueblo. Y aquellas partes del pueblo que pueden ejercer derechos civiles, derechos civiles y políticos, se llaman ciudadanía. ¿Correcto? Es un término universalmente afianzado. Por tanto, entendiendo eso, pues podemos entender por qué los hermanos gitanos son una nación, pero no son un Estado. ¿Correcto? Israel, hasta antes de 1948, era una nación, porque tenían vínculos idiomáticos, culturales, religiosos, pero no eran un Estado. ¿Correcto? Listo. Entonces, ahora alguien dice, ¿por qué es tan importante eso? Y se hizo el estudio en la Comisión Ortúzar. Porque al decir que la soberanía reside en la nación, implica que tú reconoces la equivalencia, no la igualdad, de los distintos miembros del Estado-nación, ¿ya? Los actuales, los futuros y los pasados. Porque todos pertenecemos a la misma nación. Y nadie puede atribuirse esa soberanía
y tampoco pueden haber diferencias. ¿Correcto? Esa es la lógica. En esta lógica, la lógica del proyecto del 23, se señala en el artículo 2, vamos para ser específico, se señala de que la soberanía reside en el pueblo. El artículo dice, Ok. Chile adopta para su gobierno una república democrática con separación de poder y régimen presidencial, y dice, la soberanía reside en el pueblo de Chile. Pueblo. Y después dice, nación única e indivisible, pero dice que reside en el pueblo. Cuando nosotros nos vamos a la historia fidedigna del establecimiento de la ley, que eso es súper importante, o sea, cuando nosotros queramos saber o interpretar una norma, tenemos que irnos a la historia que es cuando se hizo el debate donde se creó esa norma, para poder ver qué es lo que opinaban, por ejemplo, Joaquín, Christopher, qué es lo que decían, cómo quedó, ¿vale? Y Sí, claro. esa historia señala que la palabra la palabra pueblo también deriva de pueblos, que todos los pueblos forman el pueblo. ¿Correcto? Entonces acá yo te digo lo Dale, trata de ir siguiente. al punto El para punto, aprovechar el claro, tiempo. el Qué punto desastre. es... Sí, sí, no, pero está bien. El punto en el artículo 5, tú me dices que los pueblos indígenas hoy día tienen derechos, que el Estado deberá respetar y promover los derechos individuales y colectivos. Pregunta, ¿tú tienes derechos colectivos, Christopher? No, tú no ¿Mm? tienes derechos colectivos. Tú no tienes derechos Derechos colectivos. individuales. Por supuesto, ¿no es cierto? Pero ellos sí van a Sí. tener derechos colectivos. Entonces la pregunta, ya tenemos dos tipos de Pero chilenos, ¿ves? Tenemos, ya, aquí, tenemos, aquí, entonces, aquí va. mira, disculpa, mirado del punto de vista, volvamos al tema. Si la soberanía reside en el pueblo y ellos tienen derechos colectivos, significa que cada uno de los pueblos va a poder ir corriendo el cerco de lo posible. ¿Por qué? Porque tiene una parte de la soberanía. Entonces, cuando yo hice mi comentario de que esto podría llegar a la plurinacionalidad, voy a llegar a lo siguiente. Ustedes saben que nosotros los tratados internacionales, aquí en Chile, suscritos y ratificados, son ley de la República, ¿cierto? Y son un límite a la soberanía. Artículo 5º, inciso primero, de la Constitución. Y también las resoluciones de esos tratados. Por favor, les pido que se metan a la resolución 1514 de la ONU, que es la que habla de la autonomía de los Ya, pueblos. Logan, Dígame. Y Logan, por ahí vamos a llegar mira, a la aquí, plurinacionalidad, porque la dejamos abierta. Por eso termino. mira, aquí yo creo que hay que hacer un punto de reflexión, un punto en el sentido de la interpretación que se le dan a dichas normas. Porque yo creo que establecer, en cierta manera, que fue lo que yo vi que tú pudiste hacer en un programa, a lo mejor ahora, digamos, se le da como un objetivo de decir, no fue exactamente lo que se dijo, pero sí como que hay una especie de interpretación de que podría llegar a ser, por lo que entiendo. En base a lo que tú Sí, dices, ¿no? ¿cierto? ¿Cuál es el punto particular que establecer? No es muy ambiguo establecer que, por ejemplo, por el hecho de que diga la palabra pueblo, te convierte, digamos, puede haber una interpretación a ser plurinacional, sobre todo teniendo en cuenta que primero te establece pueblo de Chile, segundo te establece pueblo, nación única e indivisible, o sea, única, una, indivisible no se puede dividir. Y en particular si tú vas viendo, por ejemplo, en lo que respecta a la interpretación de la palabra pueblo, ni siquiera teniendo en cuenta de que diga pueblo de Chile, porque pueblo de Chile se dejó para que quedara más clara la norma y no hubiese mayor interpretación. Digamos que hubiese solamente dicho pueblo. Yo te puedo decir que, por ejemplo, y de manera clara, en la constitución de Alemania, por ejemplo, se le establece pueblo alemán. En la constitución de Brasil se establece pueblo brasileño. En la de Bélgica se establece pueblo belga. En la de Colombia te dice el pueblo colombiano, el pueblo estonio, el pueblo paraguayo, el pueblo francés, el pueblo peruano. Y en la constitución de Estados Unidos te dice el pueblo de los Estados Unidos. Y yo no creo que Estados Unidos sea un pueblo We the people. plurinacional. Entonces, Disculpa, ahí es donde vamos a... disculpa, la mayoría de esos países que déjame señalaste terminar. son federales, Deja, no son unitarios como perfecto. el Estado de Chile. Deja, Pero, ok, Pero continúa. Estado de nación, por déjame diferencia. terminar en el punto. ¿Sí? Déjame terminar en el punto. Cuando nosotros establecemos de que una palabra en particular puede interpretarse como tal en una discusión constitucional en donde mucha gente está esperando que quizá aquellos que tienen mayor visualización, como por ejemplo Rodrigo Logan, esperan que por lo menos podamos ser un poco más cuidadosos en ciertos términos. Yo creo que considerar, sobre todo teniendo en cuenta de que venimos saliendo de un proceso por el cual fue un proceso que para mí fracasó y que la gente está decepcionada, etcétera, y que la gente no quedó contento con el tema de la plurinacionalidad, establecer que por dicho punto se puede interpretar como una propuesta plurinacional, a mí me parece como bastante llamativo y por lo menos te lo quería hacer saber también al respecto. Sí, está bien, lo respeto, Christopher. Lo que pasa es que yo lo que quiero es que ustedes me sigan en esta. Am, yo, chiquillo, yo trabajo mucho en no hacer de mi discurso una interpretación, o al revés, no hacer de las interpretaciones la base de mi discurso. Yo trabajo mucho, chicos, en que cuando yo hablo algo, muestro el artículo y muestro la fuente.
de tal manera de otorgarle a la persona que tiene un contraargumento la facultad de poder hacerlo objetivo. Cuando yo hablo no es porque yo crea que la palabra pueblo puesta ahí es peligrosa, es porque cuando tú dices, aquí hablas de la soberanía, dice la soberanía reside en el pueblo de Chile. Y aun cuando después hay un punto seguido y diga nación única e indivisible, el concepto de nación única e indivisible dice relación con el concepto de república, no con el concepto de soberanía. Son dos temas distintos. Pero ojo, Segundo, solo para complementar un poco, Rodrigo, solo un punto bien corto, es un énfasis. sí, El artículo 5, que menciona los derechos colectivos de los pueblos indígenas, lo voy a citar. La Constitución sí, reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. Vuelvo a repetir lo mismo. Después sigue, el Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos garantizados por esta Constitución. El mismo artículo que reconoce los derechos colectivos reconoce que la nación es una e indivisible. Entonces, ¿cómo se llega finalmente a la plurinacionalidad si sería incoherente? ok, buena pregunta, Borja. Mira, nosotros partimos esta entrevista señalando de que el hecho de que los derechos tienen tres dimensiones: el reconocimiento, acceso y plenitud de ejercicio. El que esté escrito algo, si no tiene una garantía, significa que tú no tienes el derecho. Y para eso se llaman las condiciones, El título y la acción. las condiciones testimoniales. Entonces la pregunta, tú me dices, ok, pero si vuelve a repetir que Chile es una nación única e indivisible. Pero aquí lo que estamos conversando no es si Chile es o no es, estamos considerando quién tiene la soberanía, que es una cosa distinta. La soberanía es el poder de autorregularse y autonormarse. Eso significa soberanía. Cuando tú le dices a una persona que tiene una parte de la soberanía, significa que tú le estás diciendo que puede autonormarse. Porque hay una parte de la soberanía. Pero evidente, porque si tú dices que la soberanía, por ejemplo, si la soberanía reside en la nación, mira cómo yo te voy a llevar el argumento para poder llevarlo al ejemplo. La actual Constitución establece de que la soberanía reside esencialmente en la nación y se ejerce por el pueblo. O sea, lo que está queriendo decir es que no toda la parte de la nación puede ejercer la soberanía. Evidente. Tienen que ejercerla solamente aquellos que tengan capacidad de goce de los derechos civiles y políticos. No cualquiera. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque alguien puede decir, oye, ¿y qué pasa con los extranjeros que están aquí? ¿Son parte del Estado-Nación? Por supuesto que son. Oye, sorry, pero artículo número 2. Pero no son parte del pueblo que puede ejercer los derechos. Y fíjate que esa norma que parecía tan clara, permitió hoy día que el proceso constituyente 2023 partiera sin un plebiscito. ¿Lo puedes entender? Que partiera sin un plebiscito habilitante. Pero ¿Ah? es que sí, yo entiendo No, el punto. pero no debió haber nunca partido porque infringió el artículo 5, pero se lo saltaron igual. ¿Viste? ¿Por qué? Porque no tenía una garantía. Lo mismo pasa acá. Está bien, sí, lo entiendo. Pero Y con esto termino. Con esto termino. Pero yo no he Piensa que dicho un nada. pueblo originario que Pero tiene es derechos corto. colectivos, súper corto. Piensa que yo soy un pueblo originario que tiene derechos colectivos. La norma dice que la soberanía reside en el pueblo y por tanto yo soy uno de los pueblos que formo ese pueblo y yo tengo derechos colectivos que el de al lado no tengo y después empiezo a pedir autonomía progresiva de mi pueblo y me baso en normas de la ONU. ¿Podría sí o no? ¿Cómo? Perdón, no escuché. Mira, te establezco. ¿Podría? No, pero es que está bien, sí, yo entiendo el punto, pero es que quiero dejar esta cosa rápido porque poco quiero hablar, hay que ser corto. Después dame la verdad. Yo lo único, Cortito. sí, lo único que quiero decir es que ese mismo artículo, usted dijo, Logan, si lo entendí bien, que finalmente se le entrega parte de la soberanía a ciertos pueblos, en este caso los pueblos indígenas. Pero el mismo artículo 2, que reconoce la soberanía, dice, ningún sector del pueblo, persona, institución o grupo puede atribuirse su ejercicio. Entonces, ¿cómo se separa la soberanía? Porque ahí el verbo atribuir significa atribuirse algo que no tienes. A eso se refiere, y eso está súper claro en la Comisión Ortúzar. Lo que quiso decir, porque esa norma es idéntica a la norma del artículo 6 y el artículo 7 de la actual Constitución. Es idéntica, la sacaron de ahí. Y esa norma lo que quiere decir es que ninguna parte del pueblo puede atribuirse sin derecho, porque eso es lo que está queriendo decir. La palabra atribución significa que yo mismo, por motu propio, me otorgo un derecho que no tengo. Eso es atribuir. Entonces esa norma es muy lógica. Lo que está queriendo decir es, si usted, pueblo, ya tiene parte de la soberanía, no se puede atribuir más derechos que los que tiene. Y en ese caso yo puedo decir, yo tengo derechos colectivos, y los derechos colectivos que ellos tienen, tú no los tienes. Pero sigue siendo un derecho. ¿Por qué el derecho colectivo le permitiría poder tener parte de la soberanía? No, si no es el derecho colectivo el que se lo permite, es la Constitución la que le está diciendo.
Le está diciendo que la soberanía reside en el pueblo. Y la norma, y la, y la, y la, digamos. Sin ir más lejos, ¿qué derecho colectivo se aprobó en la propuesta constitucional? No, cuando tú hablas, la Constitución está hablando de derechos colectivos. Sí, No pero... está diciendo, no te hace un decálogo, jamás te va a hacer un pero decálogo. es que es importante porque la Constitución que se rechazó te hacía un decálogo, pues ese es el punto. Entonces, De por eso derechos yo creo que colectivos, no. Lo que pero- tenía, te no, daba pero escúchame, ejemplos, pero no te daba un pero decálogo. Rodrigo, Porque los derechos Rodrigo, colectivos. Dale. tranquilo. Déjame terminar en ciertos puntos. ¿Eh? Yo creo que en temas de interpretación tenemos posturas distintas y no creo que tampoco sea una postura de que efectivamente una sea la correcta y la otra no. Hay interpretaciones distintas y ahí iremos a saber qué va a pasar. Pero en particular, eso es lo que nosotros como que tenemos la crítica. En lo que respecta al tema de los derechos, de los ciertos derechos que en realidad, por ejemplo, hablemos de en lo que respecta a las tierras de los pueblos indígenas, o en lo que respecta a los escaños reservados en la Cámara de Diputados. Esos son temas que también se fueron rechazando en la propuesta constitucional y que no quedaron establecidos. No hay escaños reservados en la Cámara de Diputados para los pueblos indígenas, no está establecido el tema de la retribución de tierras, que en particular se establecían ciertas normas en la propuesta pasada. Dicha propuesta que nosotros insistimos, o sea, si nosotros hacemos una comparación, hay gente que de verdad piensa Sí, pero tiene la Christopher, creencia pero la comparación que hay que hacerla respecto a la Constitución actual versus el proyecto 2023. No hay que hacer la comparación con el proyecto 2022 porque ese ya fue rechazado. Eso no es justo, Pero es que si se entra en el tema plurinacional, la actual no tiene tema plurinacional, pues era la anterior la que te establecía algo plurinacional. Por eso que yo, se hace lo que te estoy diciendo es que dejas la puerta abierta a que eso pase. Ese es mi punto. Y creo que lo estoy... Porque, ojo, también hay un tema que yo también discrepo ahí. La palabra interpretación, Christopher, la palabra interpretación desde el punto de vista jurídico significa desentrañar el sentido oculto de una norma. Pero cuando la norma es clara, no se desatenderá su tenor literal sobre texto de consultar su espíritu. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que cuando la norma es clara, no es un tema de interpretaciones, es un tema de ideas. O sea, yo puedo entender que si una norma dice que es blanco, tú no puedes decir, es que es blanco invierno, no, es que es blanco blanco, no, eso no. Hay cosas que son, porque así funcionan las ciencias jurídicas. Entonces, ¿para ti es claro o se establece claro que puede establecerse un sistema plurinacional? Claro, hay un riesgo. ¿Cómo se puede? Es contrario a la Constitución. La Constitución derechamente le cierra la puerta a un sistema plurinacional. La nación es una, no es pluri, no hay plurinacionalidad. ¿Cómo se puede permitir? 2 veces declara la nación como única y Te voy a dar un ejemplo práctico para poder sostener el argumento. La actual Constitución establece que lo importante no son los tratados internacionales, sino que son los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana contenidos en la Constitución, así como en tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile. No dice qué tipo de tratado. Y es más, dice que son los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Artículo 5º, inciso 2º. Y cuando tú regulaste... Ojo. ¿Ah? Eso es la propuesta. ¿Cómo? Tratados internacionales ratificados por Chile. No, estoy hablando de la Constitución actual. La Constitución actual dice aquí los derechos, lo importante no son los tratados, sino que son los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana contenidos en la Constitución, así como en tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile. A diferencia de lo que dice, como bien tú dices, la propuesta dice aquellos que se encuentren vigentes. Así lo dice. Así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, no dice suscritos. ¿Pero qué? Oye, una pregunta. Y con esto termino el argumento, porque estábamos hablando de los pueblos originarios, y termino el argumento. Fíjate que el convenio 169 de la OIT, que habla sobre los derechos de los pueblos originarios, ¿ya? Es un convenio, es un protocolo, por tanto es una herramienta jurídica del soft law, no es un tratado. Y sin embargo hoy día lo aplican con rango constitucional. ¿Por qué? ¿Quién lo aplicó con rango constitucional? El convenio 169. Ahí sí dice ratificado. Y ratificados, claro, por el Estado de Chile, no sé qué especie sí, dice. Pues. Entonces, hoy día, ¿tú crees que la consulta indígena que la pidieron, ¿sabes por qué la pidieron? Nuevamente por lo mismo, y con esto ratifico mi punto. Cuando tú tienes un derecho, pero que no tiene una garantía, no lo tienes. ¿Por qué? Porque permite que la interpretación se vaya haciendo a través de los tribunales y de las intenciones. El tema de Agenda 2030 es interesante, pero Juaco quería preguntar una. Dale, Juaco. Está relacionado con esto, pero es una cosa específica que me quedó... Vamos turnándonos. Sí, que me quedó la duda en el aire. Es el artículo 51
El inciso 2 dice, la ley podrá establecer mecanismos para promover la participación política de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional. Mi pregunta es, ¿abre esto la posibilidad de que eventualmente se puedan crear, por ejemplo, escaños reservados, que yo creo que eventualmente podría ser un sistema, una forma de promover la participación política, por ejemplo? No sé, ¿qué se abre ahí? ¿Existe Yo, esa posibilidad? según yo, me hace sentido tu reflexión, absolutamente. Porque dice, mira, es más, ni siquiera dice que la ley deberá, dice la ley podrá, o sea, facultativo. Podrá establecer mecanismos para promover la participación política de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de ley? Te vuelvo a hacer la pregunta, Borja. ¿A qué ley se refiere ahí? ¿Cuál sería el quórum para poder aprobar esa ley, según tú? Porque ahí dice la ley, pero ¿cuál Espera, ley? una pregunta. ¿Con participación se referirá a participación efectiva como sustantiva o se referirá a participación como mecanismo de financiamiento, de ponerle como paridad de entrada de alguna forma? ¿A qué se refiere? Pueden ser ambas, porque la dejo abierta, Ah, pero bueno, sí es ahí, una buena ahí queda, pregunta. hay que verte un flanco. Es que Si una estáis cosa es la preocupados, intención positiva que tienes tú, Borja, sobre esto, y otro es que alguien, si eso está ahí, el que quiera usarlo para ese tipo de mecanismos lo puede Puta, usar porque está ahí y no está claro. Joaquín, no puedo haberlo expresado mejor. Eso es. No, pero Entiéndame, chiquillo, yo, porque yo, ustedes están de yo acuerdo. en mi corazón, Oye, yo opino igual que ustedes, créanme, yo opino igual que ustedes. Si sabes cuál es mi punto, yo no es que levanto los riesgos de esto, no es porque quiera atacar al Partido Republicano, yo quiero a mi patria y quiero a mi país. Si lo que yo digo es, piensa en el adversario, no lo voy a hablar del adversario, después mira, piensa en Logan, el que está al dame un frente, el que punto. está al frente lo que va a hacer es tratar de cambiártelo todo, metiéndose precisamente por estas fallas que no quedaron solucionadas y por ahí te va a rajar. Y yo las estoy viendo y las estoy compartiendo. Entonces encuentro que es peligroso, solo eso. Ahí Rodrigo, tenía una, la que acaba de decir eh, Joaquín es una. Dale, mira, permíteme darte un punto. No sé si me dale. permite ser sincero, pero con respeto. ¿Ok? Establezcamos un punto. Dale. Aquí hay claridad sobre algo. Yo creo que dentro de la esfera pública hay mucha gente que, y creo que es lamentable, pero se va a dar, no te va a leer la propuesta constitucional, ¿cierto? Y hay mucha gente que se guía por aquellos que están en la esfera pública, que tienen, te lo dije recién, que tienen mayor visualización y que por medio de lo que ellos digan, establezcan, van a ir tomando ciertas decisiones. Nosotros tuvimos una propuesta, y déjame mencionarte el por qué te voy a decir lo siguiente. Tuvimos una propuesta constitucional en el año 2021 que se transformó prácticamente para muchos en una decepción. Propuesta constitucional que, por ejemplo, te establecía la expropiación de tierras para la restitución a pueblos indígenas, te establecía elección para escaños reservados en lo que respecta a las elecciones para los pueblos indígenas, que te establecía un pluralismo jurídico, que te establecía la consulta para el consentimiento indígena, que te dejaba fuera, ya te voy a decir por qué te establezco estos puntos, te dejaba fuera, por ejemplo, la Defensoría de las Víctimas, que ahora sí te establece en la propuesta, te dejaba fuera condenar de manera expresa al terrorismo, que ahora sí lo hace en la propuesta, te dejaba fuera la propiedad, heredabilidad y libertad de elecciones de los fondos de pensiones, que ahora sí te lo establece en la propuesta, te dejaba fuera una serie de propuestas, ¿cierto? Una serie de normas que a nosotros sí nos parecen importantes y hay advertencias muy notorias en base a lo que respecta al caño reservado al pueblo indígena, lo que tú quieras, en la Ok. propuesta No actual. obstante, Sin embargo, esos ¿por qué me elementos que llama tú la dices ya atención? estaban, ¿ah? Déjame Por si terminar, acaso, pero déjame bueno. terminar. Déjame terminar. Sin embargo, ¿por qué me llama la atención tu postura radical, o no llamamos la radical, tu postura de venir y decir estoy en contra del proceso y levanto cierta alarma? Porque curiosamente, en julio del 2022, y aquí es donde me imagino que tú puedas dar explicación al respecto, tú dijiste lo siguiente, hoy en día el rechazo es una opción, pero no una alternativa. Yo, si fuese No, dije, hoy, no es opción. Así parte, no es opción. déjame terminar. Lo tengo en video. No es una opción, pero no una alternativa. Pero hoy apruebo, o sea, dispuesto literalmente a aprobar una constitución a como lo era la constitución del año 2022, eh, por lo menos a mí me parece llamativo. Y yo no sé si en algún momento quizás rectificaste y dijiste, no, ¿saben qué? Yo terminé por tomar la decisión de votar rechazo en conjunto con el más del 60% de los chilenos, pero hacer llamados a votar no hacer llamados, pero decir que de alguna otra manera tú ibas a votar a prueba en un momento en el cual era clave y teníamos una constitución que literalmente se pasaba pero por todos lados en lo que respecta a temas importantes para el país y resulta que por lo menos a mí me parece llamativo, por eso es que me provoca esta desconfianza en particular a estas alertas que ahora tú levantas después de la propuesta constitucional, como Dale. por ejemplo la de la plurinacionalidad que fue la que mencionaste. Ya, te paso a Claro, responder en 3 puntos. La primera es, te falta ahí contar la línea de tiempo, porque esa entrevista que tú estabas hablando es una entrevista que yo hice en Atacama y la hice en junio, no en julio. ¿Ya? en Segundo, julio,
Yo en soy, julio, espérate, yo lo tengo aquí, por si acaso. sí, pues, Ojo. Lo que estamos, pasa, si sea cualquier, corto, escúchame, pero cortito, déjame cortito. explicarte Lo que por qué. pasa, Por- ya dale, dale, dale. ¿Sí? Segundo, yo fui una de las personas más conocidas en este país por hablar del rechazo. Entonces, es como que me estuvieras, no sé, fustigando, porque yo fui conocido precisamente por decirle a la gente el tema. Incluso yo ni siquiera hablaba de rechazo, hablaba de desapruebo. Y fue uno Rechazo de los más para conocidos a reformar. nivel nacional por decir eso. Precisamente Rechazo por tomar el texto y explicarlo con distintos videos. Por tanto, ya, pero dicho Muy eso, bueno, ¿no? Aprovecho. voy a explicar el por qué digo lo que, porque ahí tienes que, tú lo puedes poner, o sea, pon en el Google Rodrigo Logan rechazo y te van a salir la cuarta, la cuarta, la tercera, el mercurio, te va a salir la hora, ahí te van a salir. ¿Qué es lo que yo dije Dale. para que quede claro? Si yo me meto a un proceso constituyente, ¿ya? Es porque yo creo en el fundamento y fin último de ese proceso constituyente. Y el fundamento y fin último del proceso constituyente era modificar la constitución del 80-2005. Por tanto, mal podría yo haber ido a ese proceso y prima facie haber dicho que rechazaba. Porque eso es intelectualmente deshonesto. Es meterte a un proceso en el cual no crees. ¿Correcto? Segundo, pero eso no significa que yo coarte mi libertad durante el proceso y que al ver que habían elementos inconvenientes no levante el warning. Entonces lo que yo sigo sosteniendo, porque recuerda, en ese momento lo que nosotros teníamos que hacer era elegir entre dos alternativas. La alternativa era entre la constitución vigente y el proyecto constitucional que estaba en formación del año 2022. Eso era. ¿Ya? Lo mismo que ahora la alternativa es entre la constitución vigente y el proyecto constitucional del 2023. Entonces, en ese momento, cuando yo señalo, yo digo, la opción rechazo a ese entonces no era alternativa. ¿Y sabes por qué no era alternativa? Porque no fue ni al inicio ni al final, como estaba construida, porque lo que yo me estaba refiriendo, y fue la pregunta que me hizo la persona, es la opción rechazo desde el inicio. Porque me dice, hay personas que eran rechazo del inicio Mira, y siguen siendo rechazo ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que la opción rechazo, ¿sabes por qué yo te sigo insistiendo que no es alternativa? Porque es ilógica. Porque cuando tú en la primera le preguntas a la gente le haces una consulta a nivel nacional, preguntándole a la gente si quiere cambiar la constitución, y hay uno que el bando del apruebo te dice, sí, hay que cambiarla por estas razones, y el bando que está por el rechazo inicial no te contesta y te dice no porque no, ¿dónde está la alternativa? No hay alternativa. Porque si yo te digo a ti, tú puedes comer la fruta que quieras, entre pera y manzana. No te estoy dando derecho a elección alguno, ni libertad. Te estoy constriñendo tu voluntad, que es distinto. Y cuando llegamos a la opción rechazo ¿cuál era? ¿Votar en contra porque el texto lo hizo la izquierda? No, pues es un argumento muy de niño. No, ni siquiera, porque después me van a decir que estoy contra. No, es un argumento, es como decir, ¿saben que hay que votar a favor porque los comunistas votan en contra? O sea, entonces si los comunistas respiran, usted deje de respirar, pues, para que no sea igual a los comunistas, deje de respirar. No, pues es una estupidez, po, hombre. Lo mismo que decir vamos a votar en contra porque el proyecto lo escribió la izquierda. Entonces, eso es lo que yo decía. Decía, vámonos a los argumentos, vámonos a los análisis, hagamos análisis interesantes lo para que, otorgarle a la gente la facultad. Y mucha gente me dice, mire, después de haberlo escuchado y haber escuchado su argumento, yo sigo votando apruebo. Listo. sí, Incluso hay gente que oye, me dice, apruebo para reformar. Listo. Pero ya está avisado. sí. Eso. Sí, bueno, yo creo que dentro de la lógica del sentido de darse cuenta qué es lo que votan los comunistas para saber por lo menos qué opción puede tomar uno, más que ir en ese sentido, yo creo que tiene que ver en la lógica de entender que en la gran mayoría de las votaciones que la izquierda, por ejemplo, te vota a favor, nosotros estamos en contra, y en la gran mayoría de las cosas que ellos votan en contra, nosotros estamos a favor. Y en lo que respecta, por ejemplo, al mismo Consejo, no sé, por el Consejo Constitucional, hubieron una serie de normas que, por ejemplo, la agencia en contra de la corrupción. Hubieron una serie de normas como, por ejemplo, el principio de probidad, que se fueron estableciendo en el texto y ellos te votaban en contra. Entonces, hay un Es sentido que, de es lógica que de decir, por lo ojo, menos, mira. mira, y Hay, aquí está el tema. ¿No? sí, Porque pero eso ya más allá de existía. Si ese principio de probidad ya existe. más allá de Lo estaba caricaturizar, es como en el reforzado ahora. sentido de decir, por ¿Ah? lo menos Amigo, en la hay constitución un actual existe, artículo replanteamiento, 8. Existe por en la lo menos un constitución actual. replanteamiento. Tranquilo. Por lo menos un replanteamiento en el sentido de que si ellos están votando así,
sepamos por qué están votando de esta manera, por qué les complica tanto la propuesta constitucional, si se supone que está la Agenda 2030, ¿me entiendes? Se supone que está una serie de derechos que ellos siempre han querido establecer, pero ¿por qué te están votando en contra? Entonces, ese es el sentido de decir que si los comunistas votan, Sí, no sé, pero, significa que ojo, porque el ellos en van a votar contra de ellos es automáticamente absolutamente revolucionarios. diferente al en contra que puedo tener, por ejemplo, que puedo tener yo. ¿Ya? Lo mío es porque yo levanto riesgos que creo que van a ser muy peligrosos. Pero, entiéndeme, los riesgos que yo levanto no son porque esté desconfiando de la Constitución propiamente tal, sino que de los que van a aplicar la Constitución. Porque yo te puedo, mira, ese mismo argumento que tú me acabas de dar, yo te O lo sea que podría tu dar problema vuelta no, y decirte, tu problema mira, no fue cuando el empezó texto el en sí. estallido social, los partidos políticos tenían un 4% de aprobación popular. Y fueron esos mismos partidos políticos los que hoy día me están escribiendo la Constitución. Es para desconfiar, ¿o no? Si aplico tu mismo O sea, artículo. Los mismos políticos tu problema, que en ese momento votaban rechazo, ahora me están diciendo que apruebe. Los del 4%. El senador Chaguán, el presidente Piñera, etcétera, etcétera. ¿Viste que el Rodrigo, argumento da Rodrigo, para los dos o lados? sea, o sea, o sea que tu problema es que más que la constitución en sí, es quienes van a aplicar la constitución. Ese es tu problema, Ah, ¿no? no, sí, Por lo que dijiste. buena aclaración, Christopher. Buena aclaración, sí, 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 sí. Porque eso es lo Por que tú... cierto, no, los riesgos, sí, y bueno, no, y ok, tienes el punto, lo concedido. Mi levantamiento de riesgo de repente del texto no es porque yo hago un juicio de valor diciendo de que acá los consejeros no trabajaron, lo hicieron mal o no tenían idea. No, ellos trabajaron muchísimo, sacaron la ñoña. A mí yo lo que estoy levantando son elementos para cuando se tenga que aplicar. ¿Por qué? Porque tú tienes que comprender hoy un elemento hoy Eso, día. eso, El elemento político que se va a dar acá es que hoy día el Parlamento, si tú miras la conformación de poder al interior del Parlamento, hoy día la centroizquierda tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado están igual, 25-25. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de la norma in actum? Que decíamos que la Constitución rige in actum, en el acto de promulgar, a menos que tenga normas transitorias. Entonces, esto es lo que yo creo que va a pasar y es lo que a mí me complica, dentro de otras muchas cosas. Republicanos está pensando en que si se aprueba la Constitución van a quedar como los salvadores de Chile, lo más seguro es que van a ganar en las municipales y van a ganar el Parlamento. Y con las normas que están acá, en ese Parlamento ellos podrían, teniendo la norma del Parlamento, poder cambiar los derechos fundamentales. No lo dije yo, lo dijo Agustín Esquella en Mesa Central hace un mes y medio atrás. Él dijo, si nosotros llegamos a ser mayoría, y ahí hablaban del aborto. O sea, él dio a entender que el día que sean mayoría, ellos pero van eso a lo hacer han los dicho cambios siempre. desde... Así como Ya, pero ese característico es el republicano. punto, pero lo ha dicho siempre. Ahora Antes de la la discusión pregunta es, constitucional. sí, ahora, y está bien, y además están en su libertad de ejercicio. Pero ahora viene la pregunta, ¿tú crees que la izquierda, y de verdad con la mano en el corazón, Christopher, ¿tú crees que si gana esta propuesta, con todos estos bemoles que yo te estoy diciendo, no se va a juntar la izquierda a decir, ahora somos un Estado social y democrático de derecho, tenemos derechos progresivos, los derechos se pueden cambiar por ley simple, empezamos a presentar proyectos de ley? ¿Tú crees que no lo van a hacer? ¿Tú crees que no van a ocupar las facultades de la potestad reglamentaria autónoma del presidente de la República, sabiendo que el presidente de la República es de ellos? ¿Tú crees que no van a ocupar las normas que dicen, por ejemplo, que los municipios y los gobiernos regionales hoy día se pueden endeudar con cargo al fisco por una ley de quórum, sabiendo que tienen la mayoría? ¿Tú crees que no? Y Lo, mira, y lo muchas mismo, más. Rodrigo, Eso es lo lo que mismo me te preocupa. preocupa. Eso es lo que me preocupa. Lo mismo te puedo preguntar yo. Y ahora no te hablo. Ocupemos tu speech, que es como el ciudadano Logan. Bueno, te hablo como el ciudadano ¿Sí? Christopher. ¿Tú crees que la izquierda no va a Dale. insistir con un tercer, no va a insistir con un tercer proceso constitucional, sabiendo que literalmente estamos cansados de los temas constitucionales? Y aquí te lo digo desde ciudadano, déjame cerrar cortito, desde ciudadano común, que te dice que todos los días se levanta temprano para poder ir a trabajar, para poder ir a estudiar, que nos cuesta llegar a fin de mes, que estamos viendo que tenemos problemas de inseguridad en nuestras comunas, que estamos viendo que literalmente nos están matando a todos nuestros vecinos, y que resulta que vemos la televisión y lo único que vemos es que se sigue con el tema constitucional, que la izquierda resulta que viene Daniel Jadwe y te dice, no, pero tranquilo, nosotros vamos a rechazar, nosotros vamos a ir en contra de este proceso. ¿Por qué? Por el simple hecho de que vamos a generar una asamblea constituyente. O sea, de nuevo vamos a tener que ir a una urna, de nuevo vamos a tener que ir a Sí, votar. pues, Y ahí es donde pero está mi ¿cuál, punto. cuál es la Con esto cierro, con diferencia? esto cierro. Nada, Con dale, esto Cristo. cierro. Y aquí es donde está mi punto. Se genera una molestia a tal punto que la gente literalmente se está decepcionando totalmente de la política. Y yo creo que eso es grave. Y aquí es donde está Es el buena la punto final. hija. Cuando se establecen todos estos argumentos que yo te di, todos estos argumentos, uno dice, a las finales, ¿qué queda?
O sea, tenemos la opción de aprobar una propuesta constitucional que para mí en particular está bien. Tú dijiste que más allá del tema del texto es de quién va a aplicar, efectivamente, pero yo por lo menos no estoy Sí. dispuesto a prestarme un tercer proceso. Y por lo menos no estoy dispuesto Ah, a pero prestarme a que sigan insistiendo con el tema constitucional, ese es el punto. ya, pero Christopher, pero ahí tenemos que hacer una división dentro de tu mismo argumento. Si se aprueba Claro, este texto, si se aprueba este texto va a permitir que empiecen a bregar las tensiones a nivel del Parlamento. Cuando la gente dice, no, es que si aprobamos se termina el proceso constitucional, eso es falso. Y